Evangelio del 1 de junio 2013, Marcos 11, 27, 33. Vuelven a Jerusalén Jesús y los discípulos, y mientras paseaba por el templo se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: Os voy a preguntar una cosa. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero, ¿vamos a decir de los hombres? Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden pues a Jesús: no lo sabemos. Jesús entonces les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta escena en el Evangelio de Marcos, ya cerca de la pasión del Señor. Este enfrentamiento con las autoridades del templo, las autoridades humanas del templo. Aquellos que detentaban este poder, unos por herencia, como los levitas, que eran de la tribu de Leví, también por herencia los sacerdotes, que eran de la tribu de Aarón. Pero, por ejemplo, los sumos sacerdotes eran en ese entonces los saduceos, que se habían hecho como sumos sacerdotes a base de fuerza política. Estaban usurpando la posición de autoridad. Pero la cuestión es que están los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y todos llegan a cuestionarle a Jesús. Si ustedes se fijan con detenimiento, le están reclamando: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Como diciendo: nosotros somos los que tenemos la autoridad. ¿Tú por qué te metes a hacerlo? Jesús les pregunta de una manera muy sencilla, porque las autoridades humanas están cuestionando a Dios en Jesús, pero no lo reconocen. Y Jesús pone el ejemplo del bautista, que es suscitado por Dios, pero ellos no quieren saber, no les conviene saber, prefieren que las cosas queden en mentiras. Por eso su respuesta es: no lo sabemos. Han calculado la respuesta que pueden dar y no les importa la verdad, les importa el cálculo de lo que ellos quieren hacer y la posición que pueden ganar o perder. Si decimos que es del cielo, pues nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Si decimos que era un hombre, la gente nos va a apedrear. Porque Juan era evidente que era un profeta suscitado por Dios. En Juan se cumplió la profecía de Dios a través del profeta: voz que clama en el desierto, enderezad sus caminos. Así que la pregunta del Señor es una buena pregunta. Jesús quiere atraerlos hacia Dios, pero ellos no quieren saber. A los jefes les interesan las apariencias, el poder del templo, el dinero del templo, el poder político, etc. Y Jesús no los toma en serio, porque no les contesta. Y eso porque ellos mismos no se toman en serio a sí mismos. Al hacer cálculos no les importa decir la verdad y se desdicen en su propia persona. Eso es lo que le pasa a cualquiera que dice mentiras, sobre todo delante de Dios. Y generalmente, o mejor dicho, siempre estamos delante de Dios, por lo que siempre que decimos mentiras, incurrimos un pecado grave. Ofendemos a Dios y nos ofendemos nosotros mismos. Porque conocer a Jesús implica consecuencias muy serias para la propia vida. Ya no se puede seguir viviendo como si Dios no existiera. Estas autoridades humanas, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y para el caso también el rey, vivían de espalda a Dios. Por eso el Señor ya había dicho a través de sus profetas: bajaré yo mismo y apacentaré a mis ovejas.
porque ustedes no hacen el trabajo que yo les he dado. Estar de frente a Dios, es decir, estar de frente al Cristo Jesús, implica esa decisión, esa toma de posturas. O aceptas la verdad o la niegas. Si niegas la verdad, también te niegas a ti mismo, negando a Dios, y niegas la posibilidad de que Él te cure. Niegas tu salvación inclusive, y tú mismo te condenas. Y esa es precisamente la obra del demonio, que finalmente engaña a aquellos hombres y mujeres que creen que pueden negar a Dios. Pero aceptar a Dios en su pregunta y detenerte era muy fácil, simplemente tú lo puedes considerar. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. A ningún hombre se le podía ocurrir una cosa semejante de un bautismo de arrepentimiento. La ley no lo preveía. Y este hombre era un hombre muy especial. Era un hombre que comía saltamontes y miel silvestre y tomaba agua, que se vestía con piel de camello. Un hombre rudo, acostumbrado al desierto, un hombre de oración, un hombre lleno del Espíritu Santo también, porque lo había recibido justamente cuando Jesucristo, en el vientre de la Virgen Santísima, había ido a visitar a su madre Isabel en la visitación. Allí había quedado lleno del Espíritu Santo porque el Señor Jesús le había dado la confirmación del Espíritu para ser justamente su precursor. Pero tú, ¿cómo escuchas tú la palabra del Señor? ¿Acaso con cálculos como estos que se determinan autoridades humanas del templo? ¿O lo escuchas como quien es verdaderamente, como Dios? Hoy el Señor nos pide voltear hacia Él, vernos a nosotros mismos en el espejo y ver nuestra vida y responder de una manera seria, honesta, a las preguntas del Señor. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿La vives delante del Señor? ¿O piensas que nada más decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es como una cuestión mágica? Que la bendición del sacerdote o una cruz en el pecho te van a salvar mágicamente de todas las cosas malas. No te das cuenta lo que implica el creerle al Señor, el entender que es Dios entre nosotros, que nos habla, que te habla hoy mismo y que quiere que todos los días hagas cosas distintas porque nos va entrenando para poder llegar al cielo. Acercarnos al Señor es comprometedor. Acercarnos al Señor es también la aventura más hermosa que existe para el hombre o la mujer sobre la tierra. Y yo diría que es la plenitud de la vida del hombre y de la mujer. Implica justamente el compromiso de responder con la vida a este Dios amorosísimo que, hecho hombre, ha dado su vida en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y no solo por nosotros, sino por todos los hombres y mujeres que honestamente se acerquen a Él y crean y se bauticen y también cumplan sus mandamientos. Dios, hermanos, pidámosle al Señor la luz de la verdad en nuestros corazones, la fuerza del Espíritu en nuestras voluntades, para conocer lo que nos manda y hacerlo con gozo. Se lo pedimos al Padre por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, a través de las manos de la Virgen Santísima. Dios les bendiga, hermanos.